Porque ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. Sobre todo los papás y las mamás, los abuelos, las abuelas, los titos, las titas. Llega Padres Desobedientes. Y aquí está el licenciado Sergio García. Buenas tardes. ¿Las abuelas también, tú crees? ¿La qué? ¿Las abuelas también? Sí, ¿no? Sí, no sé. ¿Tú las conoces No, mejor? no, porque yo conozco mejor a las abuelas. Por cuestiones de edad y ¿no? Ah, de vale. afinidad. Bien, bien. Sabía que iba por ahí, pero se voy a hacer como que no lo escuchaba. Está bien, pero lo mismo el mensaje Sí. cuesta que llegue también, que yo lo entendería, porque aquí hay No, un choque yo generacional. nombro a las abuelas como agentes que intervienen en la crianza de una criatura. Estoy completamente de acuerdo que hay que nombrarlas. Claro, A mí me encantaría poder influir en ellas y que aprendieran a que su papel es malcriar a los niños. sí. Ya está. Ya vas a empezar a liarla. No, pues sí, es que es lo que tienen que hacer. Si los padres tenemos que ser desobedientes, los abuelos y las abuelas mucho más. Tienen que ser, vamos, lo que los niños digan. A menos que la educación esté como dada a ellos, porque Sí. los padres no pueden atenderla durante muchas horas del día por algo. Pero los abuelos no tienen que ser responsables de la educación de los niños. Y lo peor de todo es que él está así, con apagón y sin apagón. O sea, no le podemos culpar del apagón y se ha quedado así un poco pillado, ¿no? Hombre, yo vengo hoy regular de pelo y tal por culpa del apagón. Seguro. Que el peine eléctrico No funcionaba. no estaba Colapsó. cargado. No estaba cargado y no me he podido peinar hoy. Sí, sí. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues es que el otro día me hizo un comentario mi mujer, Ah, ahí en el coche. ¿ahí? No, pues estábamos en el coche Vale. y me hizo un comentario. Sí, pero se puede decir así en Sí, se público. puede decir. Ah, Me vale, dijo- vale, no sé, no. Dijo, papi, me llama papi. Sí. ¿Papi? Papi chulo. ¿Papi? No, chulo no. Papi, ven a mí. papá. Bien, bien. ¿Qué suerte tenemos con nuestra hija? Me dice. Y eso me lo dice muy a menudo mi mujer también. Tu mujer también. Pero no con tus hijas, me refiero que No, claro, suerte con la tenemos mía, ¿no? con nuestros No hijos. le dice qué suerte tiene Sergio con su Exactamente, hija. ¿no? sino qué suerte tenemos con nuestros. Sí, por eso me suelta. Y digo, hombre, pues no nos podemos quejar, pero algo habremos hecho nosotros. Que Claro. A lo mejor no solo suerte. No solo suerte. No solo simplemente. suerte. ¿No? Y entonces empezamos ahí una conversación. Que si las abuelas son agentes importantes, los padres ya ni te cuento. Pues se supone. Claro. Que espérate, porque yo tenía un amigo mío que decía que en la personalidad de los niños los padres decían cero o muy poquito. Sí. Sí. A ver, él sí que pensaba que hay cosas que los padres pueden enseñar y educar a los niños, pues temas de conocimientos, valores, conductas, cómo Sí, utilizar, el tema ser respetuoso. Hay cosas que los padres enseñan. Pero hay una creencia popular que es bastante extendida, que no sé tú qué opinas al respecto, que en sí mismo los niños nacen con una personalidad, con un temperamento que condiciona muchísimo su forma de actuar, su forma de ser, y que en esto los padres podemos decir muy poquito. Te puedo dar la razón a esa teoría. ¿Tú crees que sí? ¿A ti Sí, te resuena? Sí, porque yo rápidamente he pensado en mis 3 niños de bebés, cómo eran y cómo han ido evolucionando, y ese carácter inicial lo mantienen. Claro, y además condiciona mucho. Ahora lo vamos a hablar todo esto, porque a mí me pregunta la gente, dice, ¿eres más genetista o ambientalista? Bueno, esto es como, el otro día te dije que uno entraba en la facultad. O sea, a ver, la gente te pregunta Sí, si eres genetista o ambientalista. Claro, sí, en los entornos, claro. Sí, Tú llegas al Mercadona y dice la cajera, una bolsa, por cierto, ¿es usted ambientalista o genetista? sí. De primera. Es como Sí, sí. la carta de presentación. La gente necesita saber eso de una persona para poder hablar con ella. Bien. Es lo típico, ¿no? Izquierda, derecha, ambientalista, Sí, genetista, sí, ¿no? sí. Para clasificar a las personas. Curioso. No leche, pero cuando hablamos de crianza y tal, pues la gente, a ver, no a lo mejor con esas palabras, pero sí le interesa saber, pues, según mi criterio, qué influye más, la genética o el ambiente. Y entonces, todo un poco tenemos nuestra opinión, ¿no? ¿Cuántas veces habré escuchado esto de, es que me ha tocado un niño, me ha tocado, Sí. te ha tocado, algo habrá hecho tú también, Claro, ¿no? claro, por lo menos algo tuviste que hacer concretamente. Aunque sea contaminarle con tus genes. Exactamente. De lo que sea, ¿no? Ahí parte de culpa la tienes ahí. Parte de culpa, no sé, porque Bueno, no estaba en tu control, pero responsabilidad. Responsabilidad. Asúmela. Bueno, pues nada, me pregunta esto la gente muy habitualmente y yo le digo, no soy ni una cosa ni otra, soy... Escucha. Me estoy imaginando a las 4 de la tarde que suena el teléfono en casa, una teleoperadora. Hola, buenas tardes, ¿es usted ambientalista o genetista? Yo digo, soy interaccionista. Toma ya, y le dan la vuelta a la tortilla. Interaccionista. Y yo pongo un ejemplo que mucha gente me ha dicho, no lo entiendo, pero yo lo sigo poniendo. La gente nunca lo entiende, pero yo siempre lo pongo, ¿no? Imagínate que tengo que sumar dos números, ¿no? A y B. Sí.
O sea, no, vamos a ver, no puedes decir dos números y decirme A y B. Sí, Eso son de letras. Bueno, sí, pero quiero decir que está indeterminado. X. Vale, X, X, sí, ¿no? X, vamos a decir X. Y entonces voy a decir 2 más 2, ¿no? 2 más 2, ¿cuánto es? No te digas tanto, que esto es serio. Es que me lo estoy pasando muy bien. 2 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2 son 4, ¿no? 4, ¿no? Pero ahora, si de repente, en vez de 2 más 2, es 2 más 100, ¿cuánto es? Pues 102. 102. Y el 2 ya importa muy poco. Lo que importa es el 100. Cuando yo sumo, los números grandes se comen a los pequeños. Entonces hay cosas que son muy importantes y cosas que, como son muy importantes, pasan desapercibidas. Entonces muchas veces valoramos la importancia de la genética y del ambiente de esta manera. ¿Vale? Es una suma y por tanto si una cosa es muy importante y otra cosa es muy poco importante, como que se la come. Si la genética es 100 y el ambiente es 2, pues nada. Y si es 50 y 50, pues como la mitad, ¿no? Es un poco la forma que tenemos nosotros de ver. Bueno, la interacción en estadística se representa con una multiplicación, ¿vale? Y entonces ahora te digo yo, 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2 son 4. ¿Y 2 por 100? 200. Entonces tú puedes decir, entonces el 2 no tiene casi importancia. Convierte un 2 en un 1. 1 por 100, 100. Hemos dividido por la mitad. Es decir, en una multiplicación, los números pequeños y los números grandes importan mucho. Sí. Cuando yo multiplico, tanto los números pequeños como los grandes condicionan mucho el resultado. Cuando yo sumo, no. Cuando yo sumo, el número pequeño apenas condiciona el resultado. Si yo cambio el 2 por un 1 y sumo, pues 102, 101 prácticamente lo mismo. Da igual. Pero si yo cambio el 2 por un 1 en una multiplicación, me pasa de 200 a 100. Claro. Ha cambiado mucho el resultado. Entonces yo siempre digo que la genética y el ambiente es una interacción, es una multiplicación. Entonces es muy difícil establecer si hay algo que se come a lo otro. Un ejemplo muy, muy tonto, ¿vale? Que yo siempre lo pongo. El niño con a ver si así me entero. sensibilidad auditiva cuando nace. Sensibilidad auditiva. Auditiva. Sí. ¿Vale? Es una cosa, vamos a poner puramente genética. Sí. ¿Sale? Con sensibilidad auditiva. Sí. ¿Vale? Claro, tú eso no eres capaz de valorarlo. Menos Mozart. Mozart era el que tenía problemillas, ¿no? Pues a lo mejor es por eso también. Ahora vamos a ver cómo podemos encadenar una serie de sucesos hasta llegar a un problema que no tiene nada que ver con la sensibilidad auditiva. Era un problema inicialmente genético, pero ha interaccionado con el ambiente hasta convertirse en otra cuestión diferente, ¿no? Sensibilidad auditiva es algo que los médicos no van a saber valorar. O sea, los médicos no tienen una máquina que te la enchufan ahí y tú dices, pues tiene un 7,8 de sensibilidad auditiva. Nada, o sea, es más, probablemente eso vaya evolucionando con el cabo del tiempo y al final con un año tenga la misma sensibilidad auditiva que cualquier niño. A lo mejor nace justo en ese momento con sensibilidad auditiva, pero luego desaparece. Claro. A lo mejor porque no se le ha formado correctamente hasta ese momento el aparato auditivo, lo que tú quieras, ¿no? Vale. Como tiene sensibilidad auditiva, pues está en el hospital, escucha ruidos, está más tranquilo, llora más. Como llora más, pues la madre le cuesta más darle la teta, se pone un poco más ansiosa, más agobiada, el padre también un poco más nervioso, empiezan a responder de manera un poco más intensa, ¿no? Sí. A la conducta del niño, pues les pone nervioso, son padres primerizos, que llore tanto le pone nervioso, a lo mejor incluso llega la asistente de turno a decirte cómo tiene que coger al bebé y tú te enfadas y tal, es decir, puede producir eso ya, ¿no? El llanto ya puede producir un ambiente de tensión. Ese ambiente de tensión al final es una respuesta de estrés de los padres que de alguna manera transferimos al bebé. Sí. ¿Vale? Entonces ya empezamos a transmitir y a condicionar una comunicación entre ambos, entre bebé y padres, que se pueden ir trasladando en el tiempo poco a poco, de que ya hemos empezado, pues él llora, yo me pongo nervioso, y entonces ya empezamos a comunicarnos de esa manera. Entonces eso va a influir a la larga en la forma en que el bebé y los padres se van a comunicar, hasta el punto de que a lo mejor el bebé pues, empieza a tener ese tipo de conductas de llanto, de nerviosismo, de estrés, de manera más frecuente, que ya no solo es por la sensibilidad auditiva, eso fue solo el inicio. Eso fue digamos que fue el detonante. El detonante. Justo. Entonces tú fíjate como una cuestión genética muy concreta, que es sensibilidad auditiva, que luego, a lo mejor no es importante, condiciona de alguna manera luego la manera que tienen los padres y las madres de relacionarse con el bebé. Pero si fueran otros padres o otras madres, más nerviosos o más tranquilos, o que fueran padres, fuera el segundo hijo en vez del primero, o que tuviera la ayuda de un familiar y no lo tuvieran, es decir, hay un montón de cuestiones que van a condicionar esa relación en ese momento, cómo los padres van a afrontar ese hecho, ¿no? Concreto. Y simplemente esos cambios van a dar resultados completamente diferentes. Entonces, ¿la genética es importante? Claro que lo es. Define mucho el temperamento. El grado de activación emocional de los niños, pues niños más impulsivos, que tienden más a llorar por cierto tipo de cuestiones, más nerviosos, ¿no? Y otros a lo mejor son más apagados, más tranquilotes. Pero eso de por sí
en realidad no va a definir cómo va a ser el niño de mayor. O sea, solo con eso, si tú tienes esa realidad y la aíslas de la sociedad, no nos queda nada. Claro. No queda nada. Eso tiene sentido cuando metemos a ese sistema, esas características del niño, en un entorno. Y en función de cómo eso influye en su entorno, porque va a ser direccional, es decir, el temperamento del niño va a condicionar a los padres, claro, y el cómo los padres respondan a ese temperamento va a condicionar al niño. Entonces va a haber una serie de procesos que se van a retroalimentar hasta llegar, pues, a lo largo del tiempo, a una realidad de temperamento, de personalidad, de conducta, etc. Entonces, es muy difícil de determinar qué es más importante, la genética o el ambiente. Claro. Se multiplica. Pues fíjate, yo diría, sí, claro, se multiplica. Pero yo diría que desde mi punto de vista es más importante el ambiente, porque el ambiente sí lo podemos modificar nosotros. Ay, qué buena reflexión, porque es justo lo que tenemos que pensar. ¿No? ¿Puedes decir eso? Qué buena reflexión. Sí, es muy buena reflexión. Gracias, Sergio. Alfredo, estoy impresionado y orgulloso. Lo sabía. Pero ¿es así o no? Es así. Tenemos que tener mucho más cuidado. Con la genética no podemos hacer nada porque ya está ahí, viene de serie. Justo. Pero sí podemos condicionar de qué manera comportarnos nosotros para transmitirle según qué cosas al niño. Esa es la reflexión final. Es decir, me la has quitado de la boca. Estoy por irme ya. No, estoy por irme yo. No, que tiene nadie suyo. Pero es que me ha salido tan bien, de verdad. No, la reflexión es efectiva. Es que has dado el clavo. La genética está ahí. Claro. Primero es difícil predecir. Es decir, no sabemos. O sea, conocer el temperamento de nuestro hijo es complicado. Claro. Es complicado, porque desde el momento que nace, incluso antes, la barriga ya va a estar condicionado por interacciones. Nuestra obligación como padre y responsabilidad es comprenderlos, entenderlos, conocerlos. Y entender cuál es la mejor manera que tenemos nosotros de responder, es decir, nuestra parte de control, que es el ambiente que nos toca a nosotros, porque luego hay otro ambiente que no controlamos, cuál es la forma ideal que nosotros tenemos que responder para llegar a un punto, y si no ideal, por lo menos adecuado. Y esa es nuestra responsabilidad. Ningún padre, por el hecho de que la genética sea más o menos importante, se puede lavar las manos y decir, es que me ha salido el niño. No, culpa. Es que tu hijo tiene unas características. Hay que seguir modelando. Y no supiste adaptarte a esas características para llevarlo a donde tú querías llevarlo. Oye, que muchos padres creen que han fracasado y sus niños son tremendamente maravillosos, porque luego ellos se centran en cuestiones concretas que no tienen por qué ser las de todo el mundo, ¿no? Que alguna vez hablaremos precisamente eso, de lo que es para mí tener éxito o fracasar como padre o madre, que es también una cuestión muy importante, creo. Pero bueno, que independientemente de lo que te pienses o no, al final, en realidad, ha podido ser un niño maravilloso y tú creer que no, porque no has estudiado. Pero respecto a otras cuestiones, funciona muy bien. Pero independientemente de eso, como padre, nuestra obligación es eso, entenderlos, comprenderlos y saber responder de manera adecuada a todas esas necesidades, a esas peculiaridades, características que tienen esos niños, para llevarlo lo mejor posible. Esa es la reflexión final, que es un poco en línea de lo que tú has dicho. Sí. Si lo que podemos controlar es nuestra conducta, nuestra forma de responder, pues vamos a centrarnos en esa responsabilidad, ¿no? Me tienes que llevar a tu charla, me tienes que llevar a mí. Algún día te llevo. Lo hacemos ahí a la limón, claro. Se dice. Hombre, eres un referente en muchas cuestiones. Sí. Te pongo como ejemplo como el tema del aprendizaje cultural, de exponerlo a un montón de experiencias culturales y tal, te pongo muchas veces como referente. ¿Qué dices? Con el mayor, porque luego los otros te descuidaste, sí. Pero bueno, pues ya tiene... No me ha dicho nunca. Sergio, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que tengas buen puente, si es que lo tienes. Igual, sí. No sé. No, te lo digo mañana. Pues esto no es culpa del apagón, es genético, esto es genético.